Hola a todos. Bueno, en este video vamos a repasar los distintos tipos de enlaces que hay entre átomos y entre moléculas. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que los enlaces pueden ser intra o intermoleculares. Intramoleculares es lo mismo que interatómicos, o sea, son uniones entre átomos para formar estructuras o moléculas. Hay tres tipos de estos enlaces, el iónico, el covalente y el metálico, que se forman entre los tipos de elementos que te listé acá al costado. Después, esas entidades, esos grupos, de alguna manera, o esas redes, se unen entre ellas para formar compuestos más grandes. Por lo tanto, existen los enlaces intermoleculares, que son los que van enlazando los distintos grupos de átomos para formar otras estructuras. Bien, vamos a meternos primero con las uniones intramoleculares. En las uniones intramoleculares, que tenías las de tres tipos, iónicas, covalentes y metálicas, dentro de ellas tenés que tener en cuenta que la que más variantes tiene es la unión covalente, porque puede ser simple, doble o triple, dependiendo de la cantidad de átomos cantidad de electrones que cada átomo aporte. O sea, simple, cada uno de los átomos que se unen aporta un electrón y se arma un par. Doble, cada uno de los átomos que participa comparte dos electrones, por lo tanto hay dos pares compartidos, y triple con tres. Y después está la unión covalente dativa, que se produce cuando uno de los elementos ya completó sus 8 electrones necesarios para la estabilidad y tiene un par de electrones libres para acercarle a otro átomo que los necesite porque todavía no haya completado los 8 para la estabilidad. Ok, vamos al enlace iónico, que es el primero. En el enlace iónico hay transferencia de electrones. Esto quiere decir que se van a acercar dos átomos hasta que uno de ellos sea capaz de robarle literalmente el electrón al más débil. Por lo tanto, este tipo de enlaces, que es una fuerza electrostática entre carga positiva y carga negativa de estos dos átomos que se acercan, se produce entre elementos con electronegatividades muy diferentes. O sea, tiene que haber uno muy fuerte con una electronegatividad muy alta y uno muy débil con una electronegatividad muy baja. Entonces, el más fuerte lo que hace es captar el electrón que necesita él o los electrones que necesitan para completar su última órbita con 8 y automáticamente arrastra al átomo más débil para acercarse a él. Bien, en este tipo de unión, las diferencias de electronegatividades tienen que ser mayores o iguales a 1.7. Por lo tanto, se producen entre elementos muy electropositivos, como los metales de los grupos 1 y 2, y elementos muy electronegativos, como los no metales de los grupos 6 y 7A. En este tipo de uniones no hay moléculas, se forman redes donde todos los átomos quedan como alternados positivo, negativo, o sea, fuerte, débil, y este no haber moléculas hace que esta atracción de carácter eléctrico sea muy fuerte y la red sea muy resistente. Por lo tanto, este tipo de uniones tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, son muy difíciles de romper, etc. Bien, importante es que al no haber moléculas, no hay fórmula molecular. Por lo tanto, la unidad más pequeña se llama fórmula mínima. Vas a notar que cuando te hablen de compuestos iónicos te van a decir, escribir la fórmula mínima para. Entonces eso te da una pauta de que la unión entre esos elementos es de tipo iónico. Después está el enlace covalente, que es como el más común. Acá hay ya como mucha competencia entre las electronegatividades de los dos átomos que se acercan, por lo tanto los dos son iguales de fuertes, por lo tanto lo que está sucediendo es que los electrones se van acercando, pero ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente como para que haya transferencia. Entonces los electrones no se transfieren, se comparten, y las órbitas o los orbitales donde esos electrones estaban volando o donde estaban moviéndose en cada uno de los átomos, se combinan para
formar nuevos orbitales que se llaman, o nuevas zonas donde se mueven los electrones, que se llaman orbitales moleculares. Esto lo que hace es separar perfectamente los grupos de átomos unidos, por lo tanto hay moléculas y por lo tanto definimos estos compuestos mediante las fórmulas moleculares. Ya no se habla más de fórmula mínima, sino que se habla de fórmula molecular. Bien, como tercer tipo de unión intramolecular tenemos la unión metálica. La unión metálica se da obviamente entre metales, pero los metales ustedes saben que son elementos que tienen electronegatividad muy baja, entonces a ningún núcleo de un elemento metálico le interesa demasiado o tiene demasiada fuerza como para mantener sus propios electrones ordenados y girando alrededor del núcleo. Por lo tanto se produce esto como un movimiento de electrones que por ahí pertenecían a un núcleo y de repente empiezan a girar alrededor de otro y de repente alrededor de otro. Y esto lo que hace es que haya como una nube de electrones muy sueltos que son atraídos por una red positiva formada por los núcleos. En este tipo de movimiento de los electrones tan sueltos hace que estas estructuras sean compactas, muy brillantes, que sean maleables, que los electrones al estar sueltos conduzcan muy bien la electricidad y el calor, por ejemplo. Entonces, este tipo de unión se da entre dos elementos que tienen electronegatividades muy bajas y que son de carácter metálicos. Bien, ahora vamos a lo más complicado, porque esto mal que mal siempre queda más o menos claro. Las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intramoleculares, o sea, las que unen a los átomos. Son fuerzas que mantienen o acercan las moléculas, como dijimos antes. Dentro de estas fuerzas tenemos a las fuerzas de Van der Waals, que son de naturaleza electrostática y que se originan por la interacción entre moléculas. Estas fuerzas son muy débiles y tienen distintos tipos. Dentro de estas encontramos las fuerzas de London, que se producen entre moléculas no polares. Son las más débiles de todas, ¿sí? Las moléculas que participan o que se acercan, esta y esta que se acercan, generan entre ellas por un ratito un dipolo, o sea, es como que la carga tiende a desplazarse un poquito más de lo natural. Pero estas cargas, ustedes saben, en las moléculas no polares, están muy bien distribuidas. O sea, no hay una zona muy positiva y una zona muy negativa, justamente porque la molécula es no polar. Entonces, el desplazamiento que hay cuando una de estas moléculas se acerca a otra es como muy débil. Entonces, fuerza de London, dijimos, entre moléculas que sean no polares. Ejemplo, no sé, los gases nobles, el benceno, el dióxido de carbono, el metano, ¿sí? Son todas moléculas no polares. Después de esa tenemos otras dos, que son fuerzas entre dipolos, pero hay una pequeña diferencia. Hay veces que se genera un dipolo inducido por la presencia de una molécula que sí sea polar. Entonces, cuando una molécula polar o dipolo permanente se acerca a una no polar, como esta molécula es más fuerte, induce un dipolo por un ratito en la molécula que naturalmente es no polar. Eso se dice en física que se origina un dipolo transitorio porque se desplazan los electrones. ¿Ok? Entonces, en este tipo de moléculas necesitamos, en este tipo de uniones, perdón, en este tipo de interacciones, necesitamos que haya una molécula polar que genere o que empiece la interacción. Al estar próxima a la no polar, lo que hace es inducir por un ratito o desplazar por un ratito a los electrones, mientras estén estas dos juntas. ¿Ok? Por ejemplo de esto, el agua, que es una sustancia polar o una molécula polar, o sea, sería el dipolo permanente, induce en el oxígeno, que es una molécula no polar, el O2 es una molécula no polar, un dipolo. Al inducir un dipolo, las dos moléculas parecen por un ratito ser polares. Entonces, entre ellas son solubles, por ejemplo. Y esa es la explicación de por qué el oxígeno, que es algo no polar, se puede disolver en el agua, que es algo polar. Bien,
Este es un tipo de unión. El otro tipo de interacción o de unión es la fuerza dipolo-dipolo. O sea, la fuerza dipolo-dipolo se produce cuando se aproximan dos moléculas polares, o sea, dos dipolos permanentes. O sea, las dos que se aproximan son polares en sí mismas, ¿sí? Y se atraen más cuanto mayor sea la polarización de las moléculas. O sea que si estas moléculas tienen un dipolo grande, la atracción es mucho más firme. Ejemplo, dióxido de azufre o el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, son dos sustancias que son polares en sí mismas y que cuando se acercan se atraen como un poco más fuertemente. Entonces, la diferencia entre las fuerzas dipolo-dipolos inducida y la fuerza dipolo-dipolo normal, llamémosle, es que para dipolo-dipolo inducida tenemos una sustancia polar y una no polar, y en cambio en la fuerza dipolo-dipolo tenemos dos sustancias polares. ¿Okay? Si ninguna de las dos sustancias que se acercan son polares, entonces estaríamos con fuerzas de London. Entonces, si se fijan, las fuerzas intermoleculares contemplan los tres tipos de moléculas posibles que se acerquen. Si se acercan dos no polares, tenemos London. Si se acerca una polar con una no polar, tenemos dipolo inducido. Y si se acercan dos polares, tenemos fuerza dipolo-dipolo. ¿Ok? Eso es todo lo que nos puede pasar entre moléculas, salvo que nuestra molécula tenga a nuestro amigo hidrógeno. Nuestro amigo hidrógeno, que es el elemento más livianito de toda la tabla periódica, genera su propio tipo de fuerza intermolecular que se llama puente hidrógeno. ¿Cuándo se produce esto? Que es de naturaleza electrostática, cuando hay atracción entre un átomo de hidrógeno que tiene cierta carga positiva, porque acuérdense que el hidrógeno se va a unir a elementos que siempre van a ser mucho más pesados que él. Por lo tanto, por ejemplo acá, la fuerza que tiene el oxígeno para desplazar el electrón del hidrógeno es muy grande. Entonces, de este lado el hidrógeno se ve como positivo. Bien, y si a este hidrógeno se le acerca otra molécula que tenga un par de electrones libres y cuyo átomo sea muy electronegativo, acá aparece esa interacción electrostática de vuelta, porque hay dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, que se están acercando y atrayendo. Ahí está el por qué esta fuerza que se llama puente hidrógeno es súper fuerte al lado de las otras fuerzas intermoleculares. Entonces, recuerden, el hidrógeno de una molécula tiende a tener su electrón desplazado hacia el lado del átomo con el cual está unido. Por lo tanto, genera una zona, un dipolito, una zona de carga positiva, que se va a sentir atraída por los electrones libres de la molécula de al lado del átomo más electronegativo. Entonces, con ese tipo de unión puente-hidrógeno logramos, al tener tanta fuerza esta unión, que lo mismo que decíamos al principio, que los puntos de fusión y ebullición sean muy altos, que sea difícil fraccionar o romper una sustancia así. ¿Okay? Este tipo de unión se da, por ejemplo, en el agua. Bien, creo que con esto les resumí rápido y les separé los conceptos de todas las fuerzas, los tipos de fuerzas que existen entre átomos y entre moléculas. Espero que este mini video les haya servido y si quieren algo chiquitito sobre algún otro tema, me avisan. Nos vemos la próxima.